Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas en esta hora de la mañana de martes, nuestro segundo día de la semana martes. Bendiciones, 11 de junio, martes, día de San Bernabé. Bendiciones a todos los Bernabé, bendiciones a todas las Bernabé que por ahí tenemos. Dios los bendiga. Escuchamos este canto en este día del Señor, día de la vida de los santos. Escuchamos y nos ponemos al Señor en esta pequeña reflexión del día y pequeña lectura Espíritu Santo, de la vida de quienes ya están en la gloria del Padre y que cumplieron ese plan que ahora a ti y a mí nos toca cumplir. Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti. Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Estás derramando una unción aquí. Estás derramando la unción aquí. Estás derramando la unción aquí. Estás derramando la unción aquí. Espíritu Santo, ven a arder, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Bernardo Apóstol, siglo I. La historia de San Bernabé, no Bernardo, Bernabé. La historia de Bernabé está escrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la Santa Biblia. Antes se llamaba José, pero los apóstoles le cambiaron su nombre por el de Bernabé, que significa el esforzado, el que anima y entusiasma. Era judío de la tribu de Leví, pero nació en la isla de Chipre y se hizo muy popular en la primitiva iglesia porque vendió las fincas que tenía y luego llevó el dinero que obtuvo y se lo dio a los apóstoles para que lo repartieran a los pobres. Un mérito de San Bernabé es el haber descubierto el gran valor que había en aquel recién convertido que se llamaba Saulo, y que más tarde le llamarían San Pablo. Cuando después de su conversión Saulo llega a Jerusalén, los cristianos sospechaban de él y se le alejaban. Pero entonces Bernabé lo tomó de la mano y lo presentó a los apóstoles y se lo recomendó, y él será el que lo encaminará después a emprender sus primeras grandes labores apostólicas ahí en Antioquía. La Santa Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hace de Bernabé unos elogios que es difícil encontrarlo respecto a otros personajes. Dice así: Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Cuando Saulo o San Pablo tuvo que salir huyendo de Jerusalén porque los judíos trataban de asesinarlo, se fue a la ciudad de Tarso y allá se quedó un tiempo. Mientras tanto, en la ciudad de Antioquía había sucedido algo muy especial. Al principio los discípulos de Jesús solamente predicaban el evangelio a los israelitas, pero de pronto algunos empezaron a enseñar la doctrina cristiana a los paganos en Antioquía, y resultó que aquella gente respondía de una manera admirable y se convirtieron en centenares. Al saber esa noticia, los apóstoles lo enviaron desde Jerusalén a que se informara de lo que allí estaba sucediendo y lo llevaran la noticia. Bernabé se quedó encantado en favor de aquel pagano convertido y estuvo con ellos un buen tiempo animándolos y acabando de instruirlos. En aquella ciudad fue en donde por primera vez se le llamó cristianos a los seguidores de Cristo. Entonces se le ocurrió a Bernabé la feliz idea de dirigirse a Tarso e invitar a Saulo a que se le uniera en el apostolado de Antioquía, y éste aceptó con gusto. Desde entonces Bernabé y Saulo trabajan asociados y ayudándose el uno al otro y obteniendo resonantes triunfos. Por todo un año predicaron en Antioquía, del cual fueron saliendo misioneros evangelizados a diversos lugares. Por aquel tiempo hubo un gran hambre en Jerusalén y sus alrededores, y los cristianos de Antioquía hicieron una colecta y le enviaron a los apóstoles por medio de Bernabé y Saulo. Ellos, al volver a Jerusalén, le trajeron a Marcos, el futuro San Marcos el Evangelista, que era familiar de Bernabé, venía a ayudarles en la evangelización. Un día, mientras los cristianos de Antioquía estaban en oración, el Espíritu Santo habló por medio de algunos de ellos que eran profetas y les dijo: separen a Bernabé y a Saulo, que los tengo destinados a una misión especial. Los cristianos rezaron por ellos e impusieron las manos a los dos, y acompañados de Marcos, después de orar y ayudar, partieron para su primer viaje misionero. En Chipre, la isla donde había nacido San Bernabé, encontraron muy buena aceptación a su predicación y lograron convertir al cristianismo nada menos que al mismo gobernador, que se llamaba Sergio Pablo. En honor de esta noble conversión, Saulo se cambió por el nombre de Pablo, y Bernabé tuvo la gran alegría de que se le
que su tierra natal aceptara la religión de Jesucristo. Luego, emprendieron su primer viaje misionero por la ciudad y naciones de Asia Menor y otras ciudades de Antioquía, de Pisidia. Al ver que los judíos no querían atender su predicación, Bernabé y Pablo declararon que de ahora en adelante les predicaría a los paganos y no a los israelitas, con los cuales los paganos sintieron una inmensa alegría de saber que la buena religión no los despreciaba a ellos, sino que más bien los prefería. Allí en Iconio convirtieron a punto de ser estuvieron a punto de ser apedreados por una revolución tramada por los judíos que tuvieron que salir huyendo, pero dejaron una buena cantidad de convertidos y confirmaron sus enseñanzas con formidables prodigios que Dios obraba por medio de estos dos santos apóstoles. En la ciudad de Listra, al llegar, curaron milagrosamente a un paralítico y entonces la gente creyó que eran dos dioses. A Bernabé, por ser alto y majestuoso, le decían que era el dios Zeus, y a Pablo, por la dificultad que hablaba, se le llamaba el dios Mercurio. Ya les iban a ofrecer un toro de sacrificio y cuando ellos lo declararon que no eran tales dioses, sino unos simples mortales. Luego llegaron a los judíos de Iconio y promovieron un tumulto y apedrearon a Pablo. Y cuando lo creyeron muerto, se fueron, pero se levantó y curando misteriosamente entre otros en la ciudad. Después de todo esto, Bernabé y Pablo se volvieron a la ciudad por ciudad donde habían estado evangelizando y se dedicaron a animar a los nuevos cristianos y les recomendaron que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Al llegar a Antioquía se encontraron con que los cristianos estaban divididos por dos partidos. Unos, dirigidos por los antiguos judíos, decían que para salvarse había de circuncidarse y cumplir todos los detalles de la ley de Moisés, y otros decían que no, que bastaba con cumplir la ley principal. Bernabé y Pablo se pusieron del lado de los que decían que no había de circuncidarse y con las discusiones no podían se ponían acaloradas. Los de Antioquía enviaron a Jerusalén una embajada para que consultaran a los apóstoles. La embajada estaba precedida por Bernabé y Saulo y luego pasaron horas muy emocionantes oyendo contar las formidables aventuras de su viaje misionero. Volvieron a Antioquía y dispusieron organizar un segundo viaje misionero, pero Bernabé quería llevar como ayudante a su primo Marcos y Pablo se oponía, porque Marcos ya lo había abandonado en la mitad del viaje anterior por medio de tantas dificultades. Y así fue que se separaron y Bernabé se fue a acabar de evangelizar en la isla de Chipre y San Pablo se fue a su segundo viaje. Más tarde se encontraron otra vez como amigos misionando en Corinto. Acompañado, ¿qué me enseñará la vida? Acompañar, a compartir mis bienes con los pobres, a tratar de descubrir las aptitudes que otros tenían para el apostolado y ayudarles a emplearles bien, a dedicar mi vida a propagar nuestra santa religión. En Espíritu Santo nos ilumine para guiar a todos los que nos encontremos como Bernabé lo hizo. San Bernabé, intercede por nosotros en este caminar de gracia y bendición. Bueno, pues aquí estamos, hoy en este día 11 de mes. San Bernabé, intercede por nosotros. Amén. Vamos al Evangelio del día, que el Señor nos dé su presencia y su gracia. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿cómo se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que lo pise la gente. Ustedes son la sal del mundo y no se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Cuando se enciende una vela no se esconde debajo de una olla,
sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues ¿qué quiero decirles, hermanos, sobre este tema? Cual Jesús le habla a sus discípulos sobre el tema de la sal y de la luz. Estaba yo platicando con una señora sobre el tema de su hija y escuchando los problemas que la señora tiene por mirar que su hija está creciendo. Yo estaba guardando este evangelio. En ese momento de platicar, me surgió la palabra de este evangelio de hoy. Y yo le decía, hermana, entonces, usted como sal que debe de ser de la tierra, debe de compartirla para darle sabor en el tema a su hija. El tema de su hija, que es una adolescente que está empezando, se atrevió a involucrarse con la sexualidad a corto tiempo. ¿Qué quiero decir de corto tiempo? Que todavía es un adolescente y que todavía no tiene la forma de frenar la naturaleza de este líbido o de esta lujuria, y la chica no puede frenarlo o no quiere frenarlo. Entonces mamá se presenta alterada, mamá se siente revolcada, mamá se siente atropellada, y lo único que hace es someter y obligar y lastimar. Entonces yo le decía, es que no debe de ser así. La hija ensimismada, lo único que va a escoger es lo que ha encontrado, que es más grande ahora que tú, y que ella no puede, no quiere frenarlo, no quiere conducirse en la obediencia. ¿Por qué no quiere? Porque tienes palabras antisonantes y tienes palabras que hieren y lastiman. Tienes que ser sal de la tierra. Ponte a hablarle a tu hija sobre la naturaleza misma de tu experiencia como mujer que has tenido en torno a la sexualidad. En tu adolescencia, si conociste atropelladamente la sexualidad o la conociste con todos los decoros de una educación. Y si esa sexualidad fue reconocida por un decoro de educación, gloria a Dios, tienes más hebras que expresar. No esa tosca trato violento que la hija, pues conociendo a su madre, lo único que va a hacer es repelarse y querer vivir lo que está viviendo. Entonces, la sal de la tierra, le decía yo, es que tú sepas darle el sabor a ese tema caótico que te está lastimando, que tu hija tendría que conocer algún día, tarde que temprano. Pues ahora fue más temprano, mucho más temprano, que esta es una chiquilla muy joven y que ya por ahí alguien la aceleró, alguien la atrapó, alguien la trambuncó en esa naturaleza de la sexualidad equivocada. Pero ¿qué hago, padre? Primero tienes que hablar. Y si no hablamos los tres, ¿por qué? Porque el sentido de ese cariño con la chiquilla es cariñosa con este servidor. Y bueno, pues sin lugar a dudas, hablar, tenemos que hablarlo los tres, no los tres, porque no se puede que yo pueda hablar de sexualidad y no es correcto. Se puede malinterpretar. Entonces, hablando los tres, es por consiguiente una naturaleza de apoyo, y haciendo mamá énfasis de que podemos hablar de la sexualidad para poder mirar esa sal, porque si la mamá se vuelve insípida, violenta, irascible, insultativa, humillante, pues lo único que va a hacer es retirar a la hija de su presencia. Y esa sal insípida no le va a servir de nada para la comunión que vayan a tener futuras. Y por eso mismo dice el Señor que la sal se tira a la tierra cuando ya no tiene sabor. Ahora bien,
Cuando tú platicas con esa niña, hablo de un caso, porque pueden haber muchos casos en tu relación con los demás. Tú como mamá, Beatriz, tú, Julia, también como madre, y Luisa como hermana, pues ese es el fundamento de ser sal. La sal debe de darle sabor a nuestra comunicación. La sal debe de darle sabor a nuestro entendimiento de lo que vamos a hablar, no con aspereza, no con violencia, no con atropello, sino con ese entendimiento de mirar que estamos en una misma línea y en una misma sintonía de nuestra comunión. De tal manera que cuando nosotros escuchamos, esta señora escuchó mis consejos, pues encontró un poquito de paz, encontró un poquito de aliento. Sin lugar a dudas, es importante que, pues, solamente un tema. Podemos hablar de aquel que se intoxica con drogas, podemos hablar de aquel que fuma, podemos hablar del alcoholismo, pero la sexualidad en los chicos es un tema que los acelera y que después dicen es que yo no lo puedo detener. Pues todos pasamos una experiencia semejante. Deseamos con ambición esa riqueza que muchas veces vamos encontrando dentro de nuestro cuerpo en relación a una chica, en relación a un chico. Y que qué bonito se siente. Bueno, pues esa sal te puede volver insípida si esa chica vuelve y sigue saboreando este tipo de relaciones sexuales que no son todavía el tema para ella porque no tiene forma de asimilarlo o no quiere. Ahora, sin en cambio, vamos a mirar a una persona educada que la mamá platica constantemente con la hija, el hijo, la hija o el hijo es atento a tus temas de sexualidad, no se atreve a trambucarse tan fácilmente, sabe dialogar con esa disciplina con formalidad y puede decirle a la chica, al muchachito, le digo, es que no es correcto que tú y yo tengamos sexualidad, porque esto no nos va a llevar a nada ni a nadie. Y tengo que mirar si voy a seguir estudiando, sacar una universidad, seguir trabajando y no ahorita atraparme en esta realidad. Cuando esta naturaleza lo hace hablar en el respaldo maduro de la madre o del padre. ¿Por qué? Porque ya ha tenido temas anticipadamente de toda la confianza del papá y de la mamá. Y por eso miramos que realmente el reflejo de los hijos es la confianza de los padres. Si los padres tienen confianza mutuamente, entre sí mismo, papá y mamá, ese hijo está reforzado y sabe platicar los temas distintos que muchas veces lo dejamos en tabúes. Es que es un tabú. No puedo tocarte la sexualidad porque eres mi hija. Perdóname, tendrías que ser el varón y eres el padre y tienes que tocar ese tema porque eres hija. No hay ningún tabú, siempre y cuando tengas una cabecita limpia como papá, porque hay muchos papás que han abusado de sus hijos o de sus hijas. Y abusados sí se habla porque están en desorden. Por eso hoy nos habla el Señor de la sal. Y la sal no propiamente es para que tú le des sabor a tu familia, sino que le des sabor a la sociedad y puedas aconsejar a tus sobrinos, puedas aconsejar a tus hijados, puedas aconsejar a todos aquellos que te encontrarás en el camino y siendo sal darás sabor a la vida. Bueno, ese es el primer término, pero también la sal puede permanecer imperecedera. ¿Qué quiere decir? Le echas sal a la carne y no se putrefacta. Le puedes echar sal al pescado y no se putrefacta. ¿Qué quiere decir? Que realmente los términos de una doctrina y de una educación formal en la moralidad te puede permanecer impune, limpio, te puede permanecer limpio. Y aquel que es educado y que tiene la educación como principio, tiene muchas puertas abiertas para mostrar su sal, que le da sabor. Cuando hablan de un tema, le da sabor. No es sucio en la relación de comunicación, le da sabor.
Y dentro de ese caminar es el Señor cual quiere que tú y yo sepamos dar ese sabor en cualquier área de la vida. Después, segundo término. Bueno, entonces, primer término, el sabor que da la sal, y el segundo término es la incorruptibilidad, que no se corrompe aquel que está bien embadurnado de sal. Miramos el bacalao, qué rico sabe el bacalao. Y pues los años que pasan en las secos el bacalao y intactos su pulpa, su consistencia y su firmeza como pescado que es. Bueno, así nos invita el Señor, que tu edad madura se manifieste como una situación que no se corrompe por la actualidad de tantas cosas que hay sucias, que tu edad madura se manifieste con formalidad en ese caminar. Segundo término, ustedes son luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte cuando se enciende una vela. No se esconde una vela debajo de un celamín. No se esconde debajo de una olla. Entonces, tú como luz, tú como luz en tu caminar moral, y educado, no se puede ocultar. No puedes ocultar con vergüenza, es que yo no te puedo decir nada. Eres mi hija, pero no te puedo decir nada sobre el tema de la sexualidad. Me cohíbo, me da vergüenza, me da timidez. Eso se llama oscuridad, se llama tinieblas. ¿Y cómo es que el papá, la abuela, el abuelo no pueden platicar nada sobre esos temas? Porque ellos no fueron tan bien educados o conocieron su sexualidad al azar. Y lo que es peor, muchas veces no saben conducirlos, solamente mutilan con carácter, violencia, con términos, con groserías, mutilan una situación de comunicación sana. Así que yo te pido que hay gente que es muy buena luz y que te puede acompañar con la bendición. Por ahí estaba viendo ahorita en un TikTok una página que se llama Psicología Activa, Psicología Activa, muy buena para mirar todos esos temas que muchas veces nosotros dejamos en la oscuridad de nuestra vida para comunión, porque los chicos tienen que crecer y es bueno que en el crecimiento tú ya te adelantes a platicar, a ver, vénganse, vamos a hablar de la sexualidad. Estos son los órganos masculinos, estos son los órganos femeninos, estos órganos femeninos tienen una fusión que nos lleva a mirar una sensualidad que tiene que saberse llevar, se llama psicología. Dentro de tu caminar psicológico tienes que mirar que todo es una fuerza en el sexto mandamiento, fuerza, fornicar. ¿Qué significa fornicar? Las relaciones que se tiene cuando te masturbas, la situación cuando te estás tentoneando y que esa fuerza tienes que saberla conducir. Cuando tú tienes términos suficientes, puedes hablar. Por eso mismo, siendo luz, es saber desenvolver el tema y saberlo expresar para que entre digerido, mmm, masticado, en el entendimiento del chico o de la chica. Siendo luz, por consiguiente, se tiene esa situación. Por eso tienes que tener tiempo, tienes que tener paciencia, porque no se te va a entender todo. ¿Por qué no se te va a entender todo? Porque es un tema que realmente tiene una vivencia específica en cada persona. Y es un tema que, pues, pudiéramos decir, yo estoy hablando de un tema que fue apenas ayer, ayer, que me cayó y que estábamos platicando. Entonces, como luz, tú tienes que dar el mejor consejo, tienes que dar la mejor apertura, tienes que tener esa iluminación. No debes de dejar en la oscuridad, ni permitir que nadie se quede en la oscuridad. Y por eso dice Jesús que no se puede meter debajo de la olla, debajo del mantel, esa lámpara encendida. No. De igual manera brilla ustedes ante los hombres su luz, para que viendo sus buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre
que está en los cielos. Así que les invito, hermanos, no te cohibes, no dejes que la oscuridad gobierne en relación de comunicación de tú para con tus hijos. A ver, hijo, voy a ver que estoy mirando que estás procediendo a tener ese proceso de masturbación. Te estoy mirando mucho en el teléfono celular y te estoy mirando muy inquieto. Y esto es por cuestiones de que estás siendo manipulado en este proceso que se llama ipsación, queriéndote complacer. Esa complacencia no te va a llevar a nada. Tienes que mirar esa situación y poder buscar una lectura. Vente, vamos a buscar sobre el tema de la masturbación. Y ahí mismo en el celular, masturbación. Es una ipsación, una complacencia que es un camino yugal. Muchos psicólogos te lo van a decir, es que eso es natural. No. Si tú miras que se tiene una polución nocturna, eso es natural. Polución nocturna es aquello que cuando tú estás durmiendo tienes una erección y evacúas la naturaleza. Eso es propiamente de la naturaleza. Pero el que te masturbes no es natural. Porque cuando tú dejas que la naturaleza esté, tus células espermáticas masculinas y femeninas, tus células espermáticas u óvulos producen la testosterona, otra célula, que esa testosterona son las que los deportistas están buscando para inyectarse. Entonces, esa testosterona son las que vienen a tu organismo para tener fuerza, firmeza, viene a tu organismo para tener vitalidad. Y dentro de ello la gracia de creatividad, disposición, apertura. Y no estás estrellándote con tu situación de masturbarte, y complacerte y evacuarla. Fíjate, hasta dónde nos lleva a ser luz, hasta dónde nos lleva a ser sal. Estoy hablando de un tema somero, porque tú has de tener un tema formal, un tema directo. Así que tienes que tener detalle para poder tener ese fundamento de hablar, y si no, mándamelo para acá y ponme en el contexto y platicamos los tres. Si es una chica, a los tres; si es un chico, platicamos los tres. Hablo de mamá, hablo de papá y yo, o los cuatro, y platicamos. Pero vuelvo a repetir que la naturaleza es que estemos abiertos a que entre la luz para que la oscuridad se disipe. Y bueno, pues otros temas pudiéramos hablar, que se pone grillo el tema de la política, muy grillo. Ahorita con la situación de las elecciones, mucha gente pues no hablaba, discutía, mucha gente no platicaba, confrontaba. Y bueno, pues ya estamos en el camino, ahora las consecuencias vamos a tenerlas adelante en el nombre de Jesús. Oremos por nuestros gobernantes. Divino y Santo Espíritu, danos la fuerza para poder ser entendidos sobre este tema en el camino de la evangelización. Y te doy gracias, Señor, porque ese plan que nos das, nuevamente el plan de gracia y de bendición, tengamos ese espíritu de llevarlo a cabo, ejecutándolo con tu principio de amor. Madre Santísima, Reina del cielo y de la tierra, danos la fortaleza para poder caminar al lado de tu Hijo Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz martes para todos. Dios los bendiga, los quiero. Bye. Al rato nos vemos en la celebración.